El día de hoy vamos a hablar de las causales de sobreseimiento. Y reitero, no crean que esto es un tema pecata minuta. Tenemos muchos, todos los días tenemos causales o nos sobreseen casos y hay que estudiar. Si ustedes me permiten, les compartiré un ejemplo. Esto es en materia de amparo, pero para que vean ustedes cómo es muy común el sobreseimiento. En este caso es un amparo en materia penal, donde el juez de distrito desecha la demanda por notoriamente improcedente al no agotarse principio de definitividad. Y hay que acudir, bueno, pues a la instancia correspondiente para la defensa de los derechos, en este caso de mi representante. Muy bien. Entonces, así ustedes van a ver constantemente que pues existe esta, digamos, esta tentación de desecharnos nuestros procedimientos. Bueno, ayúdenme, por favor. El artículo noveno sí es el noveno, ¿verdad? Es mucho más cortito. Ajá. Ayúdenme a darle lectura al noveno, por favor. ¿Quién me ayuda? Artículo noveno de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Me Si ayuda, quiere, Beatriz? Sí, ah, Beatriz, por favor. ok. Procede el sobrecimiento, fracción primera, por desistimiento del demandante. Ok, ahí tenemos un primer supuesto. Cuando haya desistimiento del demandante. ¿Qué fue el desistimiento? Desistirse lo debemos de entender como la manifestación unilateral y voluntaria que realiza el accionante respecto de no querer continuar con sus pretensiones en el campo procesal. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a entender. El demandante, en este caso, accionante, recuerden en teoría del proceso, ya no desea seguir con el caso y por lo tanto se desiste. Eso es un desistimiento. La manifestación libre, espontánea y voluntaria que realiza el accionante de no querer continuar con el procedimiento. ¿Queda claro? Ya veremos que hay, bueno, y esto ya lo recuerdan ustedes, ¿no? Con el allanamiento y el desistimiento que lo analizamos al inicio del semestre, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a decir que el desistimiento será una causal de sobreseimiento.
pues es lógico que ya no puedo continuar con el proceso si el accionante ha decidido ya no querer. Entonces, pues ya no podemos seguir con el mismo. ¿Quedó clara esta circunstancia? Ahora, en materia civil, vamos a entender que existen varios tipos de desistimiento, a saber de la acción de la instancia y del proceso. En el campo federal contencioso, pues entenderemos que todo desistimiento siempre será de la instancia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que me desista, no podré continuar nuevamente con mi procedimiento. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Muy bien. Leemos la fracción segunda. ¿Me ayudan, por favor? Fracción segunda. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. Muy bien. Ahí tenemos que analizar esta circunstancia. ¿Cuáles serían las causales que pueden sobrevenir señaladas en el artículo anterior de improcedencia que lleguen después de admitida la demanda? Ya las tenemos separadas, ¿no? Sí, quedó la 3, ¿Listo? la 5, la 7, la 8, la 11. Faltó la 9. Ay, perdón, sí, también la 9. Bueno, pero desistimiento porque es contra reglamentos. ¿Qué no se daría cuenta al inicio? La O sea, 9 creo que es cuando es contra reglamento, sí se ve desde un notoriamente inicio. improcedente, ¿no? Ah, Ajá. entonces la anoté mal entonces. Y la 16. Bueno, la 16 es... Es Ah, no. repetición Ajá. de... Entonces, tenemos ahí estas. ¿Cuáles son las que pueden acontecer? Pues estas que les acabo de decir. Muy bien. Fracción 2. Todas ellas que llegarán después de el proceso. Perdón, después de admitida la demanda. ¿Queda claro? Entonces, pues, tengámoslo así. Ahora, veamos la fracción tercera. ¿Me ayudan, por favor? Sí, fracción tercera. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmitible o si su muerte deja sin materia el proceso. Aquí tenemos esta siguiente hipótesis, la muerte. Hay que entender que esta circunstancia en materia administrativa, la muerte no siempre va a dar por acabado el proceso. Únicamente se va a acabar cuando éste sea eh, intransmitible. Es decir, derechos personalísimos. Piensen ustedes, una reinstalación de un servidor público. Pues esto es intransmitible, ¿no?
Ni modo que los herederos vayan por la plaza que dejó el señor. Entonces, ante ello, pues se va a sobreseer el procedimiento. Ahora, es claro que no pues, estamos esperando la muerte del demandante, pero pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto pueda acontecer. Y más que nada, pues en estas últimas épocas donde pues ya es más común que haya personas que mueran, ¿no? Con el tema de la pandemia y todo ello, pues hubo muchísimos casos donde ocurrió esta causa. ¿Queda clara? Creo que es sencilla, ¿no? Recuerden, se sobreserá siempre y cuando el derecho reclamado no sea transmitible ante terceros, ante herederos. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa si sí es transmitible? Ahí no se va a sobreseer, se va a suspender. ¿Qué quiere decir? Que los herederos de, del de cuyos, digámoslo así, tienen que avisar al magistrado que esté tramitando, al magistrado ponente, que esté tramitando el procedimiento. ¿Para qué? Para que les dé oportunidad de iniciar el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, y Exacto. puedan tener de forma legal los derechos o las obligaciones también del Y descuido. también se nombra Ajá. albacea, ¿no? Que va a ser que continuará el juicio, mientras dure el juicio sucesorio. Exactamente, se va a suspender para que se nombre un albacea y tengamos un representante de la sucesión. Ya con ese representante podremos continuar nuestro procedimiento. Muy bien. Entonces, se suspende, siempre y cuando los derechos sean transmitibles. Muy bien. Ahora, leamos la siguiente fracción, por favor. Es la cuarta, ¿verdad, profesor? Uh-huh. Ok, cuarta. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. A ver, vamos a leerlo otra vez despacito, por favor. Sí, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. Que deje sin efectos el acto impugnado. Recuerden que el acto impugnado en materia administrativa, el acto administrativo per se, es de naturaleza revocable. ¿Estamos de acuerdo? Pero únicamente devendrá la causal de improcedencia, perdón, de sobreseimiento, cuando se deje sin efectos, pero esto concluya o establezca las pretensiones que fueron demandadas. ¿Por qué? Porque puedo dejar sin efectos, pero aún así me sigue causando daño. ¿Están de acuerdo? Si esto no ocurre así, tendremos que continuar el procedimiento. ¿Sí queda clara esta cuarta?
Siguiente, por favor. Fracción 5. Si el juicio queda sin materia. Si el juicio queda sin materia. ¿Qué quiere decir? Que continuado el procedimiento, el acto reclamado desaparezca, deje de causar daño, o simplemente ha quedado sin materia. ¿Por qué? Porque ya se ocurrió un acto de imposible reparación y por lo tanto debemos de terminar nuestro proceso. Ya no tendría caso llegar a sentencia. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Falta alguna? La sexta, profesor, pero solamente dice en los demás casos en que por disposición legal hay impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. Ok, en los demás casos, cuando ya no hay oportunidad de llegar al fondo. Entonces, vamos a entenderlo de ese modo. Digamos que esta es nuestra cláusula comodín, ¿no? En todos los demás casos, cuando ya no tengamos cómo emitir resolución. Por lo tanto, reitero, hay que entender que el sobreseimiento va a impedir el dictado de la sentencia. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda con el sobreseimiento? Todo claro. A ver, déjenles comparto. Dime. Profesor, tenía una duda. En la fracción tercera, cuando señala o la muerte de la persona deja sin materia el proceso, en materia administrativa se muere, o sea, si pidiera la disculpa de una autoridad y esta fallece, eso se sobresee. A Porque ya falleció ver, la persona. otra vez, si pidiera qué, no, Perdón, es que estoy enferma. no se preocupe. Si la persona demanda a una autoridad y entre las pretensiones su demanda es, no sé, una disculpa o algo específicamente sobre la persona. Si ella fallece, eso se sobresee. No, porque piense usted, una disculpa pública, supongamos. Cuando yo demando a la autoridad, no demando, pensemos respecto de Beatriz, demando de la Fiscalía General de la República, demando de la Secretaría de Economía, demando del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no me importa la persona en sí, sino será la institución. Aunque fallezca, pues me tendrá que dar la disculpa quien llegue, porque piense usted que esas disculpas públicas luego no llegan con el servidor público que las ocasionó, sino llegan 10, 20, 15 años después. Entonces, no será causal de sobreseimiento la muerte del servidor público que que tenga que dar la suspensión, la disculpa. ¿Sí queda claro? Gracias, profesor. De nada. Miren, les comparto esta es una queja que fue, perdón, disculpen ustedes, es un amparo que se interpuso donde la autoridad, el juez de distrito, lo declaró notoriamente improcedente. Ante ello tuve que acudir en queja. En este caso es en materia penal, defensa de víctimas. Acuérdense que también me toca defender víctimas. En el caso concreto, detecto que hay una irregularidad en el actuar del defensor, que parece querer dilatar el proceso
inasistiendo a sus audiencias o haciendo que a veces no vayan sus testigos, etc. Imagínense, Beatriz, este es un caso que ya lleva 3 años y todavía no nos dictan sentencia. Ante ello, pues interpongo el amparo, considerando que pues existe violación de estos derechos. Dentro de ellos, justicia pronta y expedita, establece en el 17 constitucional. Y en ese caso en particular, Lisbeth, estoy pidiendo disculpa pública por parte del propio Poder Judicial, en este caso del Estado de México. Y parece ridículo, pero es lo que más les puede, como que las disculpas públicas es lo que más les molesta. En el caso concreto, a mí me han dado ganas de ir a cometer delitos propiamente en el municipio de Nezahualcóyotl, porque nunca he visto que protejan tanto al sujeto activo del delito como en ese lugar. Es una cosa maravillosa, al grado tal que pedí peritos para la cuantificación de la reparación integral del daño. Les mandé una acepción de esa voz, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O no se las mandé? ¿No les mandé a ustedes una definición de reparación integral del daño que hice yo? No, profe. ¿No? Yo no recuerdo haberla leído, profesor. Pues sí, aquí está, lo estoy leyendo yo en este momento, se la mandé el miércoles pasado. Hasta Lisbeth me dijo, gracias, profesor. ¿Sí llegó Lisbeth o no? Ah, profesor, es que llegó, pero no lo abrí. Perdón. Nada más me dio las gracias. Pero sí lo tienen en el chat. Sí. Ah, ok. Ahí, la segunda voz que les envié, la primera es debido proceso, que tiene que ver con nuestra materia. Son definiciones que estamos haciendo para un diccionario de derecho convencional. Ustedes van a leer estas definiciones, son, digámoslo así, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos? Y ahí viene reparación integral del daño. Dentro de esa reparación integral del daño se incluyen las disculpas públicas. Pero les repito, parece ser que siempre es lo más difícil de lograr. Ya no digamos que te paguen alguna compensación o algo por el estilo, pero en el Estado de México solicité que se me asignaran peritos para la cuantificación de la reparación integral del daño. En esa me dicen, nosotros somos un municipio, no tenemos eso, vete a Toluca, que ahí está la Fiscalía Central. Y pídeselo a ellos. Voy a la Fiscalía de Toluca, solicito la intervención de peritos y me ponen por escrito, sellado, firmado y notificado que ellos no tienen peritos para víctimas, ni modo que anden cuidando a la víctima. Pues, ¿quién la mandó a que le hicieran un delito? Ella, por metiche, por no fijarse. Y me ponen por escrito, no tenemos peritos, acuda con alguien que sí le pueda ayudar. Y es la Fiscalía General del Estado de México. Pues ante esta cuestión también estoy solicitando una disculpa pública por parte de la Fiscalía y por parte del tribunal. Fue tan ridículo, y yo sé que ustedes van a decir, ay maestro, usted exagera, es lunes, no estoy diciendo mentiras. Pero allá en Nezahualcóyotl me tocó que el juez de control, digamos así, en su primera intervención, me pidiera que viniese a declarar una muerta.
con todo y que le exhibí el acta de defunción, dijo que era necesario que la muerta viniese de todo. Sí, Lisbeth, yo también hice la misma cara y ofendí profusamente a señoría, pero pues él es el que tiene la toga y tiene el martillito y ya declaró. Ante ello me tuve que ir a la apelación para revocar este acto. Notoriamente inconsistente, ¿no les parece? La sala le contesta al juez diciéndole que esto es por lo menos desafortunado. Por lo menos. O sea, le están diciendo una palabra que empieza con P y termina con Jo, porque esto es de pena ajena, ¿no les parece? Pero bueno, revísense. Ese mismo caso que les estoy platicando es la queja que les mandé. Ese juzgado de distrito, igual en Nezahualcóyotl, parece empeñado en desechar los amparos. Amparo que le meto, amparo que me dice que es notoriamente improcedente y me tengo que ir a la queja para que el colegiado le obligue a admitir. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este cuento? Cometan delitos en Neza, ahí les va a ir bien. Si son víctimas en Neza, tengan mucho miedo. ¿Estamos? ¿Alguno de ustedes vive en Nezahualcóyotl? México mágico, profesor. Qué barbaridad. No, pero ahí ese municipio en particular es una cosa que me ha tenido maravilla. Y litigo por toda la República, pero ahí he llevado pocos asuntos y ese en particular que voy por víctimas me tiene sorprendido, pero maravillado, maravillado. Entonces, la moraleja es no ser víctima en Nezahualcóyotl. ¿Ninguno de ustedes vive por allá? ¿Usted, Lisbeth? Ah, bueno, con razón. ¿En qué parte de Neza vive? Vivo pegada a la Gustavo Madero, el Metro Nesa. Mire, somos casi vecinos. Ahí por Metro Nezahualcóyotl. Avenida Central. No, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabe, usted tenga cuidado, mejor que la salten del otro lado. También le va a ir mal, pero poquito menos. Ahí en la Gustavo Madero tampoco estamos bien, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, léanse esa queja que les mandé para entender las cuestiones de improcedencia y sobreseimiento. Muy bien. Ahora, pasemos al siguiente punto. Ya que hemos entendido cuáles son las causales de improcedencia y cuáles son las de sobreseimiento, necesitamos hablar de el siguiente aspecto. Por favor, sitúense ustedes en el artículo 13 de nuestra ley. Y vamos a ver los requisitos que debe de contener la demanda. Muy bien. Ahora, en una obra que no les he recomendado, o ya no recuerdo si se la recomendé, es publicación de la UNAM, de nuestra facultad, y creo que les va a ser de mucha utilidad a ustedes que ya están próximos a incorporarse al campo laboral y los que ya trabajan, pues también les puede ser. Se llama formularios de uso frecuente de la judicatura.
Es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de la Facultad de Derecho y la editorial Tirán Blanca. Entonces, este librito va a traer bastante información, pero propiamente lo que me interesa, inicia en su página 25 con los formularios de derecho administrativo. Y aquí van a encontrar ustedes varios formularios de demanda. Que les invito a que revisen y analicen al respecto. Es una obra colectiva donde participamos, pues, muchos de sus maestros de la facultad. Entonces, les invito a que lo analicen. Propiamente yo participé con el juicio de lesividad. ¿Sale? Que ya lo tocaremos más adelante. Es un procedimiento muy interesante, pero poco, digámoslo así, poco estudiado. Muy bien, entonces le dedicaremos un ratito a él. Por lo pronto, vamos a iniciar con la demanda. Es decir, ¿cómo iniciamos el juicio de nulidad? Pues lo haremos con el escrito de demanda. Y entonces nos vamos a enfocar a estudiar los diversos procesos o vías que tenemos para el juicio de nulidad. Muy bien. ¿Y por qué digo distintos? Porque ya veremos que vamos a tener por lo menos 4 procedimientos. El procedimiento ordinario, el procedimiento en línea, el procedimiento sumario y el procedimiento con pretensión exclusiva de fondo. Que diríamos este último se conocería como un proceso sumarísimo, o sea, mucho más rápido. Muy bien, normalmente es en materia fiscal, pero debemos de conocer. ¿Cómo se llama el último, profesor? Disculpe. ¿Puede repetir el nombre? Procedimiento con pretensión exclusiva de fondo. De pretensión exclusiva de fondo. Gracias. Y todos ellos, bueno, en materia ambiental, pues generalmente haremos el procedimiento ordinario, que es lo que vamos a estudiar. Pero no está de más que conozcan el resto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, la siguiente clase, para no cortar la información, vamos a analizar el artículo 13 referente a esta pretensión. ¿Estamos? ¿Alguna duda mientras? De momento no, profesor. Muchas gracias. Perfectísimo. Bueno, pues entonces vamos a terminar nuestra clase el día de hoy y nos vemos por acá el próximo miércoles. Ya nada más nos queda esta semana de clase, las siguientes son vacaciones, ¿no? Sí, de Semana Santa, una semana. Muy bien, entonces, bueno, vamos a proyectar que acabemos
el análisis de la demanda, de la etapa de conocimiento, digamos, demanda y su contestación, y ya regresando de vacaciones nos enfocamos a las pruebas. De acuerdo, profesor. Perfectísimo. Pasen excelente inicio de semana. Nos vemos. Igualmente, que esté muy bien. Nos vemos Muchas el gracias. miércoles. Gracias, que tengan- igualmente. Hasta el miércoles. Hasta luego.